Muy bien, vamos a continuar para irnos temprano. Les invito a que pasen. Bien, vamos a continuar. Como les había comentado el momento anterior, vamos a entrar a un punto importante. Todos son importantes, lo que es la conocimiento, la lectura y el aprendizaje de algún tema que nos sea útil. Pero yo creo que lo de la Biblia es también muy importante. No sé si ya se los comenté, pero la Biblia se puede decir que es uno de los 3 libros más importantes que se hayan escrito en la historia de la humanidad. Algunos le dirán que es el primero, otros el segundo y otros el tercero. Cada quien va a tener su punto de vista. Para mí es el primero de los libros más importantes, por su contenido y por lo que trae. El segundo libro también muy importante es el que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Y los otros libros que han escrito o que también tienen mucha difusión son los de Gibran Jalil Gibran. Esos 3 libros son los que han expresado su mayor difusión y venta en el mundo. Por algo ha de ser. Bien. Entonces, en cuanto a la Biblia, la vez pasada habíamos visto, en cuanto a nuestro programa, ahora a partir del 86, ¿verdad?, que es algo también muy diferente. La vez pasada habíamos visto lo de la Biblia y el humanismo cristiano. Hoy, si ustedes se dan cuenta, ahí es la Biblia, pero con el subtítulo de Sanando el alma a través de su lectura y su reflexión. Lo más complicado de la lectura de la Biblia no es la cuestión teológica. La cuestión teológica se entiende, se interpreta algunas veces bien, otras veces mal. Pero aquí lo importante es leerla, pero sobre todo reflexionar sobre ella. Y quiero mencionar lo que está escrito en el libro de Josué, solamente como introducción. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Bueno, voy a leer desde el 7. Estos fueron los pensamientos de Dios hacia un hombre que iba a abrir un espacio para la nación de Israel. Los comentarios de Dios son estos. Josué capítulo 1, versículo 7 en adelante. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche,
Cumple con cuidado todo lo que está en él, así prosperarás y tendrás éxito. Reflexiona, medita y lee en él todo lo que está escrito. Es lo que la instrucción que nosotros hacemos. Siempre meditar en este punto importante. ¿Cómo es ahora la reflexión y la meditación? Pues es muy diferente al análisis teológico, ¿ya? Ahora, ¿por qué encontramos importante este asunto de sanar el alma a través de la lectura y la reflexión o la meditación de ella? ¿Sí? Porque pocas veces lo hacemos, pocas veces se hace. ¿Qué es lo que me llevó a mí a pensar en esto? Bueno, las hojas que le estoy repartiendo es lo que muy seguido aparece en los periódicos, muy seguido, ¿sí? De nada sirve una enseñanza, una lectura de la Biblia, una iglesia, si no ayuda a mejorar la condición del ser humano. Y hablamos del ser humano de una manera también interior y exterior. En lo interior es más complicado, porque ahí solamente llegan a poder analizar y darse cuenta de en qué momento estamos viviendo, cuando realmente entramos en esa inmanencia, en esa introspección de nosotros. Las cosas en el mundo a veces nos atraen y nos jalan hacia afuera, hacia el exterior. Entonces es importante que tengamos tiempo y meditación para nuestro interior. Y eso es complicado. Conócete a ti mismo, decía una frase griega hace cientos de años. Conócete a ti mismo y entenderás realmente no solamente tu condición humana, sino el derrotero que tienes en la vida. Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, siempre vamos a estar sobresaltados, preocupados, errando en el camino. Y el conocernos a nosotros mismos es lo más complicado. Dicen que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Todos nuestros defectos, nuestros atributos, y decía Jesús, nuestra vida viene desde el interior. En lo profundo del corazón nacen los buenos y los malos razonamientos, desde nuestro interior. Así que entonces, hoy, pensando en que hay una enfermedad muy extendida en el mundo, ¿sí? Y más en estos tiempos de conflictos y de guerras, entonces la enfermedad está más extendida. Es difícil saber y anticipar los pensamientos de personajes que a veces son los que determinan el curso de nuestra vida. Alguien dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un gobierno extranjero con la manera en que nosotros vivimos? Pues mucho, porque estamos entrelazados. Estamos entrelazados y todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Vivimos en un caos. Y en el caos, lo que sucede en una parte del mundo también afecta en la otra parte. Entonces, cuando son situaciones convulsas y críticas, es como una necesidad y una obligación mantener la tranquilidad y analizar lo que está pasando, principalmente en nuestro interior.
con respecto a lo que sucede afuera. Por eso les aseguro que ahorita la mayor parte del mundo, de los países, están angustiados y preocupados en la política, en la economía, por las guerras, ¿ah? Y eso altera nuestra condición como seres humanos. Entonces hay que regresar a los principios, que es el conocernos a nosotros y ver cómo está nuestra alma, nuestro espíritu frente a estas situaciones difíciles. Esto nada más es una muestra de lo que yo les estoy dando, de la manera en que hay tanta enfermedad en los jóvenes, en los adultos, ¿sí?, en los gobiernos. Pero no podemos dejarnos arrastrar por eso. Nosotros tenemos que tener una forma de llevar nuestra vida sin que nos dejemos mover por las circunstancias ajenas. Nosotros somos dueños de nuestra vida, de nuestra libertad. Y nosotros tenemos que encontrar siempre la solución, o al menos buscar la solución para poder vivir de una manera tranquila y en paz. Y eso es lo que Séneca le llama vivir con un alma tranquila y serena. Krishnamurti, que yo mencioné hace unos meses, en cuanto al miedo y la angustia que pasa con las personas, es porque no sabemos meditar y analizar las cosas. ¿Bien? Entonces ahora nos proponemos analizar todo eso conforme a la lectura. Esto definitivamente es la forma en que yo estoy poniendo ahorita lo que es esta parte importante, que es la introducción del tema que vamos a ver. Sanando el alma a través de la lectura de la Biblia, pero bajo estas condiciones. O sea, solamente sacar como una antología, un resumen, los casos más importantes que vienen en la Biblia, desde Génesis hasta la tercera carta del apóstol Juan, que es la última. Una antología es lo más importante, un resumen, lo mejor de este asunto que tenga que ver con nuestra labor de estar sanando nuestra alma. Por eso le llamo antología del pensamiento humano. El pensamiento humano no solamente es el actual, sino viene desde la creación, desde que se empezó a registrar antecedentes del comportamiento humano. Y repito, lo que registra el comportamiento humano más antiguo pues, es la Biblia. Hay otros escritos, pero en algún momento complementan a la Biblia. Entonces, a la medida que tenemos este tipo de información y de libros, nos ayuda a entender cómo pensaban en la antigüedad, cómo actuaban, y reflexionar en cuanto a esa forma y cuántas cosas desde ese tiempo seguimos arrastrando hoy. Y decimos, bueno, ¿y qué culpa tuvieron o tuvimos nosotros de que hayan pensado así? Es que se hereda todo esto. Se hereda, se transmite de generación en generación, ¿ah? Así que por eso tenemos, dice aquí, que abrirnos paso entre dos ideologías que están en nosotros. Una ideología que es en cuanto a la condición humana. Dice Schopenhauer en sus escritos, muy famoso alemán: el hombre solamente vive para ser desgraciado, para sufrir. El hombre nace siempre para eso y muere siempre. Nunca encuentra ni la felicidad ni la libertad en plenitud. Schopenhauer veía al hombre como una calamidad. Vivimos para estar siempre angustiados y preocupados. Ese pensamiento es una ideología que se ha mantenido a todo el tiempo. El hombre tiene que estarse constantemente enfrentando entre ellos mismos. Decía Erich Fromm, el hombre es un lobo para el hombre. Se mata, se daña entre él mismo. Esa es una ideología que hasta ahorita la tenemos y muchos la siguen.
Pero la otra ideología es la luz, es la vida, es la libertad, que es la ideología del pensamiento de Jesucristo, un pensamiento cristiano. En esas dos ideologías nosotros nos movemos, algunos más enfocados hacia la ideología del daño, de las desgracias, de lo peor del ser humano que está en la oscuridad, y la otra precisamente en lo que es la luz, la esperanza, el perdón, la resurrección. Pero todo eso entonces viene desde el interior de nuestra alma. Pero aquí viene el principal problema que muchos confunden, porque piensan que el alma es algo que es una cosa que no se puede palpar ni tocar, no, el alma se palpa, el alma se toca, el alma se ve todo el tiempo. El alma trasciende también, ¿no? Pero igual el alma muere. Cuando un alma está enferma la persona. Cuando un alma actúa mal, el alma muere o la persona muere. La esencia de la persona es el alma. Y el alma se concentra precisamente en lo que piensa, en lo que hace y en lo que actúa. Ahí es donde está el alma. Por eso está escrito: el alma que peca, esa alma morirá. Ahora, el alma que se equivoca y el alma que transgrede y el alma que actúa de una manera equivocada, esa alma, o lo que yo también siempre voy a mencionar, o esa persona o ese ser morirá, porque está muerto en vida. Son como los zombies que no tienen alma, no tienen pensamiento, solamente caminan y respiran, pero sin alma y sin vida. Así que entonces, este pensamiento de dos ideologías es lo que estaríamos viendo durante este tiempo. Pero hay algo muy importante aquí que quiero leer en cuanto a este punto que está aquí. Negar o ignorar la realidad de lo que somos, o sea, de la realidad de la naturaleza humana, nos impide ser asertivos, y nuestra mente, confundida unas veces en el caos, en la oscuridad y otras en la luz, nos invita solo a reflexionar. Reflexionar. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo estoy experimentando de mi vida y de la vida de los demás? Ese es un análisis del alma. Y por eso aquí presento dos imágenes de una persona enferma, angustiada por todo lo que llega a su vida. Pues algunos de ustedes en sus testimonios expresan este sentir y esa forma del lado izquierdo, angustiado, preocupado, porque precisamente sus pensamientos, su actuación y sus ideas están enfermas. Y así está, o así estamos en ocasiones. Pero el otro es precisamente cuando vemos la luz, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay esperanza. Aunque estemos en un caos, aunque el mundo se esté derrumbando, siempre la persona optimista, la persona que está en la luz, siempre transmite y infunde luz, paz, tranquilidad. Y eso debiera de ser el cristiano, porque decía la palabra de Dios, porque somos sal, pero también somos luz en el mundo. Cuando decimos que somos cristianos, pero somos oscuridad, en realidad no está cumpliéndose ni está sucediendo nada en nuestra forma de ser ni las enseñanzas de Jesús. Decimos que somos cristianos nada más por costumbre, pero no hemos logrado esa transformación y ese cambio de las enseñanzas. Así que entonces, esta ideología, finalmente, el hombre natural en oscuridad y caos, y la otra, el ser humano a imagen y semejanza de Dios.
Esas son las dos ideologías. ¿Sí? Y eso es en sí lo que es la introducción del tema. Hago una reflexión de varios pensadores. Aquí yo me pongo también, porque yo creo que también pienso y analizo las cosas. Y el primero que yo pongo es al ser humano, una dedicación. Al ser humano de compleja y maravillosa estructura que transita como enfermo y moribundo en este saludable, infinito y amado universo. El universo es perfecto, el universo es saludable. Por alguna razón nosotros nos enfermamos o nos enferman las cosas. Y así transitamos en ese tiempo. ¿Sí? Pero también dice, solo una gran tristeza o una gran alegría puede llegar a revelar tu verdad. La verdad, cada quien tiene su verdad. Algunos viven en su verdad, en ese camino que han escogido, en angustia, en dolor, en sufrimiento. Es su verdad de ellos y hay que respetarla. A veces decimos, salte de ese lugar y vente a mi verdad. No, pero ¿cómo se van a salir si esa es su verdad? Esa es su vida, ese es su ambiente, ese es su destino. Y se le está revelando precisamente a ellos a través de la manera en que ellos quieren ser. ¿Sabes? Decimos, pues no. Pero decimos, si la persona no quiere, entonces va a ser difícil que alguien le ayude. Dios tampoco puede ayudarlo cuando la persona no quiere. Pero cuando la persona quiere, sale de la oscuridad hacia la luz. ¿Ah? Y entonces por eso es la otra parte. Y si quieres revelar tu verdad, debes o danzar desnudo al sol o arrastrar tu cruz. Eso lo dijo Gibran Jalil Gibran, ¿sí? Un libanés, poeta, escritor, ¿sí? Hasta político llegó a ser. Y el otro punto importante, que es lo que nos refleja este asunto, es la serenidad. Significa ese estado plácido. La serenidad significa ese estado plácido del alma al que le es ajena cualquier exaltación. Estoy exaltado, estoy angustiado y preocupado, no estoy en serenidad. Necesito hacer algo para serenarme, para serenar mi alma. Porque lo contrario, como dice la hermana, los pensamientos, las cosas que nos preocupan nos llegan a la mente y tenemos una mente embotada, una mente confundida y una mente enferma. Y cuando hablo de mente enferma, hablo de alma enferma, porque el alma es nuestra mente, el alma es nuestro sentir. ¿Sí? Así que entonces, entrando a este asunto, no les di la otra hoja porque eran demasiadas hojas, por eso con esa quiero entrar a lo que es la primera lectura que a mí me tocó hacer de Génesis del capítulo 1 al capítulo 12 la semana pasada. Entonces, leyendo como dice Josué 1:8, hay que meditar en ella y reflexionar lo que está escrito, ¿sí? En las cosas que a veces encontramos desde la antigüedad, algunas de Dios y otras de los hombres, ¿sí? Lo voy a aclarar siempre. Entonces aquí yo encuentro varias cosas. Primero, Génesis 1, del 1 al 4. Génesis 1, del 1 al 4. Otra de las cosas que les voy a poner a consideración a ustedes, eso es voluntario. Es que muchas veces hay hermanas y hermanos que leen la Biblia cuando yo la estoy leyendo, y es bueno porque así es lo que hacían los de Berea. Cuando Pablo les hablaba y les leía la escritura, entonces dice que ellos consultaban a ver si las cosas que decía Pablo eran verdad, pero desconfiaban de Pablo. Entonces decían, a ver si lo que está diciendo este palabrero, así le decían, este palabrero, a ver si es cierto que es lo correcto. Lo consultaban. Eso se hace también en muchas iglesias para ver si lo que dice el pastor es correcto o no.
Pero yo aquí a veces les digo que por hacer eso se distraen, ni están concentradas en su lectura, ni se concentran en lo que yo diga o en lo que diga el pastor. Entonces aquí, apelando un poco a su confianza, si ustedes quieren leer, qué bueno, y si no, solamente meditar en lo que yo lea, entonces ahí ustedes también pueden entender muchas cosas. Porque hay también otros que están escribiendo y resulta que no se los quedó nada porque se la pasaron todo el tiempo escribiendo. Como este asunto es de meditar solamente, pues es tratar de captar las palabras y ver cuáles palabras son mensajes de oscuridad y cuáles palabras son mensajes de luz, porque las letras también reflejan oscuridad y luz, y desde ahí ustedes tienen que captar. En la Biblia está escrito, en una de las profecías de Joel, después de aquel tiempo dice: pondré mi espíritu sobre cada uno de ustedes, pondré mi palabra, y no necesitarán que les enseñe nadie, porque las palabras de Dios estarán repitiéndose y aprendiéndose cada una de ellas. Entonces también hubo un tiempo en el que les dije: hoy va a haber un tiempo en el que voy a leer, pero nadie saque su Biblia, solamente hablen y entiendan las cosas con respecto al Espíritu, si las cosas son de Dios o no son de Dios. Ya tienen que aprender eso, para que no estén también todo el tiempo siguiendo, porque yo creo que aquí, al menos la mayoría de ustedes, ya son personas que están acostumbradas ya a leer y han leído la Biblia, yo espero que más de una vez, y ya saben más o menos lo que está escrito. Bien, dice aquí Génesis 1, del 1 al 4. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Perdón, del 1 dije, ¿verdad? Me pasé bien. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Las letras, los pensamientos, las palabras, toda la información que llega a nuestra vida y a nuestra alma está como en la creación, en el universo. El universo son 3/4 partes de oscuridad, 3/4 partes de oscuridad en el universo, y solamente 1/4 parte, una tercera parte. A ver, estoy hablando de... Sí, está bien. 3/4, o sea, 1/4. Y 1/4 parte de luz. de luz. ¿Sí? Ya son 4. Si dividimos en 4 partes del universo, la oscuridad está 3/4 partes y solamente 1/4 parte, o sea, si un 25% es de luz. Y así es nuestra mente. Nuestra mente igual, nuestra alma está más concentrada, más llena de oscuridad. Y yo, ¿por qué Dios no cambiaste las cosas? ¿Por qué no fue al revés? Que nuestra luz sea 3/4 partes, un 75%, y que nuestra oscuridad sea un 25%. Porque Dios sabe hacer las cosas, porque en la oscuridad es cuando más brilla la luz. Por eso este asunto es cómo nos damos cuenta realmente de la manera en que vamos a ir transformando y cambiándonos, y de qué manera alumbra nuestra forma de ser y de actuar.
solamente cuando está en medio de la oscuridad. A Jesús le decían: ¿por qué siempre estás con los pecadores? ¿Por qué siempre andas con los borrachos? ¿Por qué siempre andas con aquellos que a veces ni siquiera se acercan a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no estás más tiempo en el templo? ¿Por qué no vas con los santos? ¿Por qué no vas con los que son aprobados por Dios? Jesús les dijo: no, porque yo vine por los enfermos, no por los sanos. ¿Ah? Lo mismo, precisamente, Él estaba más tiempo en la oscuridad, Jesús, en aquellos lugares donde la gente más necesitaba, donde estaba más dañada, más hambrienta de justicia. Ahí es donde Jesús estaba, en la oscuridad. Y ahí es donde el cristiano tiene que estar siempre. En donde haya angustia, preocupación, pero no para que él se confunda ni para que sea atrapado por la oscuridad o por las tinieblas. Hay un dicho que dice así: quien le tenga miedo a los fantasmas, que no salga de noche. Quien le tenga miedo a la oscuridad, ¿sí?, que no vaya ahí. Quien le tenga miedo a los problemas y a la angustia, que no se acerque a ellos. Que tenga miedo a las noticias, a la preocupación, lo que sucede en el mundo, que diga: yo por eso no veo noticias. Está bien que no las vea, pero eso no es una persona que tiene un alma sana, es una persona que tiene un alma débil y enferma, porque inmediatamente las tinieblas lo atrapan, la oscuridad lo atrapa y lo confunden. Cuando nosotros estamos en la luz, entramos a la luz y la luz desplaza las tinieblas. Esto sucede en todos los hogares. Cuando los padres realmente tenemos una buena estructura para enseñar a los hijos, realmente los hijos van a tener modelos adecuados, modelos justos. Su ética y su moral siempre va a estar guiada porque así son sus padres. Pero cuando sus padres divagan, cuando los padres están confundidos, cuando los padres entran en periodos de angustia, de oscuridad y de tiniebla, pues los arrastran a los hijos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este asunto, ¿sí? Por eso pone Dios este ejemplo en cuanto a cómo hay que separar la luz de las tinieblas y de la oscuridad. Y para este caso, aunque son varios los temas, nada más voy a leer uno o dos. No me da tiempo de leer todos, pero a la medida que voy contando la información, ahí pueden ver todos los demás. Tan solo en esta lectura de 12 capítulos, solo al 12, encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos importantes que hay que meditar y reflexionar. Pero nada más me voy con algunos a ver hasta dónde nos da tiempo, ¿sí? Antes de que sean las 12:30, para no tardarnos más. Bien, quiero ver lo que dice Génesis capítulo 15 al 17. Génesis capítulo 2, del versículo 15 al 17. Aclaro este asunto. La Biblia que estoy usando es diferente a la que usé hace año pasado o dos. El año pasado usé la Biblia de Dios Habla Hoy, la versión. Hoy estoy usando otra Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. La escojo porque depende de ahí la forma de lectura, es como yo puedo apreciar mejor el tema que estoy dando. Entonces esta es la Nueva Versión Internacional. Capítulo 2, del 15 al 17, para reflexionar, para meditar todos estos textos. Dice, 15 al 17, Dios el Señor
tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio Dios este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. En el asunto del lado oscuro y de sanar el alma, anoto lo siguiente en cuanto al pensamiento en el que nos arrastra a veces para querer hacer lo mismo que supuestamente hizo o dijo Dios. Porque si lo dijo Dios y está escrito en la Biblia, pues también así hay que actuar. Es el peor error que tenemos. Querer atribuirle a Dios cosas que en las palabras son oscuras. Por eso digo, las palabras también están en la oscuridad, ¿sí? Pero también en la luz. Esta parte de aquí hay que meditar. ¿Por qué Dios en cierto momento dispone todo un universo para crear al hombre a su imagen y semejanza? Pero llega el momento en que después le pone condiciones. Y llega el momento en que después también lo amenaza con que va a morir o lo va a castigar si desobedece. Esas palabras están en oscuridad. Por eso es lo que hay que meditar. Es como si fuera un padre que no entiende las cosas y le dice al hijo: si tú no haces esto te va a ir mal, porque yo lo estoy diciendo, porque yo soy la autoridad. Confundimos a Dios con el pensamiento y la manera de ser de nosotros los humanos, ¿sí? Pero es al contrario. Nosotros los humanos tenemos que acercarnos a la forma en que es Dios, pero la forma verdadera, no la que muchos se han creado y se suponen, ¿sí? Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no amenaza, Dios no condena. ¿Cómo podría él decir: tienes que ser imagen y semejanza mía, y mostrarnos a un Dios injusto, un Dios que condena, un Dios que advierte y un Dios que mata? Sanar el alma de ese asunto es precisamente, ¿sí?, entender que Dios nunca va a anular una promesa de Él. Si Él prometió que íbamos a ser imagen y semejanza de Él, Él nos transmite su esencia, sus pensamientos, su alma. El alma de Dios también es el alma que nosotros estamos adquiriendo o a reflexionar para adquirirla. Entonces, lo que está en la oscuridad, pues yo no lo voy a aceptar ni lo voy a tomar como algo propio de Dios. Y ese mandamiento precisamente es el que está en contraste con la esencia de Dios, con el alma de Dios, de buenos pensamientos, de buenos deseos para su creación. Así que desde aquí hay que empezar. Como es el Génesis, es el principio y la creación de todo, lo que mal empieza, mal acaba. Pero lo que bien empieza y se analiza, vamos a ir entendiendo muchas cosas acerca de realmente de Dios y de su alma. Esto nos lleva entonces, cuando yo altero mi alma, también por este asunto de anular la voluntad de otras personas, muy seguido. ¿Cuántas veces he anulado yo la voluntad de mis hijos? ¿Cuántas veces he anulado la voluntad de las personas? En cuanto a prohibirles y en cuanto a decirle: esto no se hace, si tú lo haces así,
vas a sufrir y te va a ir mal. Les estamos robando a ellos su decisión y su libertad. Desde ahí es donde nosotros mismos estamos dañando nuestra alma. No la sanamos, al contrario. Si yo anulo la voluntad de otras personas, si yo en cierto momento les quito su iniciativa y los desanimo a hacer las cosas, por lo que en cierto momento a mí me pasó en algún tiempo y no quiero que les pase a ellos, yo estoy anulando la voluntad de ellos. Mi alma está enferma. ¿Cómo voy a sanar mi alma? Dejándoles que hagan su voluntad. Porque Dios nos dio el libre albedrío y la libre voluntad. Entonces eso de decir, aquí está de todo árbol puedes comer, pero de este árbol que está aquí, si no comas, porque el día que comas vas a morir. Entonces hay que entender este asunto y como una reflexión. Esta situación es la que nosotros tenemos que evitar para que no dañemos nuestra alma de estarle eliminando o anulando la voluntad de otras personas, de su vida. Que hagan lo que quieran, pero no confundan. A un niño, a un infante pequeño, tenemos que saberlo guiar. Inclusive también tenemos que eliminar ese concepto de esto es bueno y esto es malo. Porque si lo hacemos, estamos dañando nuestra alma. ¿Qué hago entonces para no dañar mi alma? Pero al menos dar un consejo a los pequeños. A los grandes, pues si ustedes quieren seguirle dando consejos, allá ustedes, pero van a gastar nada más la saliva. Porque el que ya creció, ya, pues como dice, pues sí, te escucho porque eres mi padre, pero realmente, ¿sí? Eso que tú me estás diciendo fue en tu época. Hoy ocúpate de tus cosas y déjame a mí. Hay hijos y hay gente que ya lo dice claramente. Yo voy a experimentar las cosas buenas o las cosas malas, yo la voy a experimentar. Nuestra alma entonces tiene que estar tranquila y en paz para no tratar de anular la voluntad de otros, para no tratar de anular su libre albedrío. Entonces a los hijos pequeños sí, hay que saberlos conducir y guiar, pero ya no evitar ese concepto de esto es bueno y esto es malo, porque también les infundo a ellos un pensamiento que a través de los años lo van a recordar y va a estar marcando su vida. Esto me dijeron que era malo, esto no lo hago, esto sí me dijeron que era bueno, entonces él va a vivir entre el bien y el mal, pensando que quiere hacer lo bueno, pero a veces no lo hace, como decía Pablo. A veces las cosas buenas que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces me doy cuenta que el pecado mora en mí. O sea, somos humanos y tenemos que entender este asunto en cuanto a la libre voluntad de las personas, como Dios así nos lo ha dejado. Entonces viene el caso, ¿cómo entonces hablo con las personas, con los niños, con los jóvenes o con los adultos, sin tener que estar utilizando yo esto es bueno o esto es malo? ¿Cómo hablo con ellos? Simplemente cambiando el concepto. ¿Te conviene hacer esto? ¿Ya lo meditaste, la decisión que vas a tomar? No estoy yo interviniendo ni tratando de anular su voluntad, solamente estoy reflexionando en esa pregunta de decir, ¿te conviene hacerlo? ¿No te va a quitar tu derecho? Tú te tienes que decidir. Yo ya no le digo si es bueno o es malo, él tiene que analizar si para él es correcto o no es correcto. Eso es sanar y no meternos en esos conflictos de querer intervenir en su voluntad. Sé que a veces los hijos, el padre quiere que los hijos cambien su forma de ser, que el padre quiere que hagan cosas buenas, pero ni siquiera el padre o los padres saben qué es lo bueno. Lo bueno para uno es una cosa y lo bueno para otro es otra. ¿Sí?
El asunto no es tanto vivir en lo bueno o lo malo, sino vivir cada quien en su libre voluntad. Si la persona, aunque se vaya de manera contraria y dañe su vida y dañe su pensamiento, para él eso es bueno, pues es su libre voluntad. Porque, repito, ni la autoridad de Dios, ni la autoridad humana, ¿sí?, hacen que la persona cambie de condición cuando ella ha decidido tener esa conducta y esa actitud. En cambio hay libertad en el sentido y el alma está tranquila. Yo hice lo que pude. Perdón por lo que voy a decir, pero son experiencias y tengo que mencionarlo. Porque no hablamos solamente como tanteo. Hablamos de lo que uno ha vivido y de lo que uno ha experimentado. A veces dice uno, fui a un sepelio porque la persona falleció. Y cómo vi yo un contraste ahí en el duelo que llevaban esas personas. Unos lloraban y se angustiaban. Otros estaban en paz y en tranquilidad. Uno, su alma estaba inquieta. Su alma realmente estaba de una forma explosiva. Y otros tranquila y en paz. Porque lo que hicieron unos y otros antes de eso fue que ellos expresaron un comportamiento adecuado hacia la persona. Las personas que lloran, las personas que se angustian, las personas que se lamentan y quieren inclusive hasta arrojarse a donde está la sepultura porque están desesperados, son esas personas que no proveyeron ni ayudaron a la persona en vida. Y como no lo pudieron hacer en vida, quieren mostrarse a sí misma y ante los demás, ¿sí?, que amaban mucho a la persona, pero no la amaban, la odiaban, porque no lo ayudaron de una manera adecuada, sino de acuerdo a sus pensamientos. Pero aquellas personas que están en paz y en tranquilidad, que yo he visto, porque ellas dicen, yo hice lo que pude, yo le ayudé, yo busqué que realmente saliera y darle el apoyo necesario, y por eso yo estoy tranquilo. Esa es una diferencia de que el alma reposa en una persona y en otra no. Y repito, yo lo voy a decir pero como dice la hermana Tera, no es para que yo exprese y dé un testimonio, es porque es necesario hacerlo. Yo conocí a la hermana Lupita más o menos en el año 2001, la pastora. ¿Y saben por qué se acercó a mí a la iglesia? Porque ella estaba preocupada, angustiada, de que el hermano Jaime, su esposo, pues él estaba en la enfermedad del alcoholismo. Ella buscaba a toda costa y cambiaba de iglesia y buscaba en otra y en otra, tratando de hacer algo para ayudar a su esposo. Y eso nadie me lo cuenta, yo lo viví. Entonces cuando me encontró a mí, platicó y le dije, vamos y platiquemos con él. Y lo llevó a la iglesia y estuvo con nosotros en la iglesia y ella buscaba lo posible. Y lo anexó 1, 2, 3, 4, 5 veces y siempre se escapaba el hermano Jaime. Y ella otra vez nuevamente hacía hasta lo imposible por ayudar a su esposo. El día que falleció el esposo, la hermana Lupita estuvo tranquila, porque ella hizo lo posible, hasta lo imposible, y entonces estuvo en paz cuando tuvo que partir el hermano Jaime. Y hoy la ven y está en paz. ¿Sí? No está como que recordando no hice esto, pude haber hecho más, y angustiada y su alma enferma, no. Ella está con un alma sana en ese sentido, porque no anuló la voluntad del hermano Jaime. Él decidió ese camino y ella buscó ayudarlo, hizo hasta lo imposible. Años se tardó la hermana, años. Y la hermana tuvo que levantarse una y otra vez del dolor y la angustia. Pero en ese sentido su alma está tranquila.
no anuló la voluntad del hermano Jaime. ¿Ah? Pero el otro caso es decir, yo no quería venir acá y tú me obligaste, entonces me cambiaste mi voluntad. Yo no quería, pero tú sí, esto y aquello. Ahí está la voluntad anulándola. Entonces dice Dios, ¿sí? Tienes que sanar tu alma. No anules la voluntad de las demás personas. Ayúdale cuando puedas, como puedas, pero Él escogerá su propio camino. Entonces así dijo Dios. Ahí está, de todo árbol del huerto puedes comer, pero el día que tú comas de este árbol, ¿sí?, en lugar de decir morirás, hay que transformar y entender qué es lo que le dijo Dios, porque somos muy buenos para cambiar hasta las palabras de Dios. El día que tú comas de esto se te abrirán los ojos, porque es el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y el día que tú realmente comas y se te abran los ojos, vas a entender la realidad y en qué mundo vives. Y ya no vas a vivir aquí en el paraíso, ya no vas a vivir en el Edén, te vas a enfrentar al mundo. Y por eso salieron de ahí, para que ahora enfréntate. Conoces lo bueno y estás ya entendiendo las cosas, ahora enfréntate al mundo, pero que también sea tu libre voluntad, lo que tú decidas, lo que veas afuera. ¿Ah? Esas cosas son muy interesantes para que nosotros podamos mantener un alma tranquila. Repito, para no anular la voluntad de las demás personas. Dios no anula nuestra voluntad. Dios nos da el libre albedrío. Vive como quieras, haz como tú quieras. Conmigo no hay ningún problema de manera espiritual. Pero si tú actúas mal, sí vas a tener problemas con la autoridad humana. Ahí sí te van a castigar, te van a dañar, te van a matar. Pero no confundamos. Una cosa es la autoridad humana, cómo castiga, y la otra cosa es el consejo de Dios, cómo nos alienta a que vivamos libremente. Hoy sale Trump, el presidente de Estados Unidos, con un pensamiento y una idea así muy locas como él lo hace. ¿Cuándo va a parar? Le dicen, ¿cuándo va a detener su manera de actuar? ¿De qué forma las instituciones y los gobiernos de los otros del mundo van a poder influir para que tú detengas la agresión y todos los conflictos que estás creando en el mundo? ¿Cuándo? Y él dijo, nadie, ni las leyes de Estados Unidos me lo van a prohibir, ni la Corte Internacional, ni los gobiernos del mundo me lo van a prohibir. Lo único que me va a hacer cambiar y me lo va a prohibir es mi propia conciencia y mi propia moral. Es lo que él dijo. Pero se dice uno, bueno, él llamándose cristiano, su moral es destruir, matar, asesinar. Pues entonces, ¿cuándo su moral le va a decir no hagas esto? Se entiende que entonces él va a seguir extendiendo su poder y su dominio en el mundo, porque él ni tiene moral, ni tiene ética, ni tiene principios. Su cristianismo realmente es un cristianismo falso y equivocado. Pero ese cristianismo como él tiene, así lo tiene la mayoría de los cristianos en el mundo. ¿Ah? Por eso no es extraño que estemos pasando por todo esto, pero analizar este asunto nos permite estar tranquilos. ¿No? Me quedo aquí con esto porque ya me paso, pero eran 6, nada más me dio tiempo de analizar pero es lo más importante, no anulemos la voluntad de las personas, porque Dios no anula nuestra voluntad de comer de todo lo que queramos. Nada más aclarando, el conocimiento del bien y el mal es lo que vamos a comer, ¿sí? Pero el día que de él comamos, entonces se nos van a abrir los ojos y esa es el libre albedrío que Dios determinó en nuestra vida. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana y continuamos con los siguientes temas.